costos, de esa simplificación que vimos el otro día cuando hablábamos de los factores productivos y la teoría de la producción, en la cual teníamos de todos los bienes que intervenían en un proceso productivo, nos encontrábamos con que en esa simplificación que se hacía teníamos a los recursos naturales que migraban hacia una simplificación como materiales, a los recursos humanos, nosotros los llamábamos mano de obra o también el recurso labor. Y después teníamos otros factores que intervenían, que en la mayoría de los casos no lo podíamos vincular en forma unívoca con la unidad o el objeto del proceso, que lo llamábamos otros costos de fabricación. Y sobre eso es lo que vamos a trabajar y vamos a tratar el tema de hoy. La definición que establece la Comisión Técnica del IAPUCO, y ustedes dirán, ¿qué es el IAPUCO? Es el Instituto Argentino de Profesores Universitarios de Costos, donde la Comisión Técnica lo que hace es establecer definiciones como acuerdos en cuanto a cómo llamar a determinados conceptos, denominaciones, y que si bien existe mucha bibliografía, podemos tomarlo como una forma de tener un concepto ya definido y que es de común acuerdo en la comunidad de docentes. Dice que los costos indirectos son aquellos desembolsos que no pueden relacionarse. Fíjense, voy a ir haciendo detalle en cada uno de las definiciones en cuanto a este concepto de costos indirectos. Dice, no se pueden relacionar, no pueden vincularse o identificarse con una unidad de costeo determinada. Recordamos que era la unidad de costeo cuando nosotros decíamos el objetivo del proceso o a lo que le íbamos a asignar costos, ¿sí? Entonces, cuando pensábamos, por ejemplo, en el ejemplo de la mesa, estamos hablando de costos que no los podemos relacionar, vincular o identificar con la mesa que pretendemos determinar el costo. En forma, dice, clara e inequívoca. ¿Se acuerdan que precisamente cuando nosotros definíamos a los costos directos, una aclaración y un punto a tener en cuenta era no definir aquellos costos directos como aquellos que puedo identificar directamente con la unidad de producto o con la unidad de costeo, porque estábamos definiendo un concepto directo con la palabra directo, ¿sí? Entonces, sinónimos de esa palabra directo era determinada, clara e inequívoca, ¿sí? Hablábamos de una vinculación unívoca, quiere decir que tiene una sola dirección. En esta cosa inequívoca, que no hay duda, que es clara, Lang decía que es clara y evidente la posibilidad de identificación. Estamos precisamente en presencia de aquellos costos en los cuales no podemos hacer eso. Y dice que con prescindencia de su comportamiento ante cambios en los volúmenes de actividad posibles, previstos o incurridos, que impiden su apropiación o imputación de aquella forma, en forma inmediata o precisa, o que, aún cumpliendo con estas condiciones, por razones de economía del sistema o por la poca relevancia que tienen, no resulta aconsejable su apropiación directa. Y acá teníamos que recordar el ejemplo de las gotitas de pegamento, ¿sí? En que ponernos a medir cuántas gotitas me insumía en el ensable de la mesa, la cantidad de gotitas de pegamento que podía llegar a llevar, era mucho más costoso que el beneficio de conocer exactamente cuántas gotitas había llevado. En realidad nosotros establecíamos un parámetro, es decir, bueno, establecemos aproximadamente 10 gotitas, ¿sí? No lo establecemos por gotitas, pero supongamos que lo establecemos por gotitas. Y tal vez una con 8 se arregla y otra necesita 11. Pero acordábamos que imputar como costo 10 gotitas de pegamento se considera razonable. ¿Por qué? Porque la relevancia del costo de la gotita no es tan significativa como, o en realidad es poco relevante respecto de conocer exactamente si habíamos insumido 8 gotitas u 11 gotitas, porque tal vez el costo de insumir 8 u 11 gotitas tendríamos un peso o un peso 10 centavos. Y la verdad que tal vez controlar o poner a alguien que controle exactamente la cantidad de gotitas nos sale mucho más caro que 10 centavos por gotita, ¿sí? A eso se refiere cuando tenemos poca relevancia en analizar esa apropiación directa. Cascarini dice que los otros costos incluyen una variedad de rubros que
lo define como todo aquello que no es materiales ni el factor labor. Aunque a veces podemos encontrar algunos conceptos que, siendo material o factor labor, también los vamos a considerar indirectos y entonces los vamos a agrupar dentro de los costos indirectos. Pero podríamos decir que existen materiales directos y materiales indirectos, mano de obra o el factor labor directo o indirecto, y además otros costos que no son ni materiales ni mano de obra. Y que esa naturaleza de la dificultad de apropiación hace que lo llamemos otros costos en general. Y él menciona el consumo de energías y fluidos no almacenables, la representación económica del desgaste de los bienes, retribución a los diferentes agentes que coadyuvan en la operación, impuestos, tasas, pone el costo del capital, aunque a veces en algunos casos puede ser controvertido desde algún punto de vista. Incluir costos sería de un costo de tipo financiero. Pero básicamente esto traducido a lo que ustedes vieron en la clasificación de costos, tenemos que el consumo de energías y fluidos almacenables serían estos conceptos que tienen que ver con la energía eléctrica, con el combustible de las máquinas, ¿sí? Si bien, y hablamos de energías y fluidos no almacenables, sobre todo en el caso de la energía, cuando tenemos un servicio que se provee, como es la red eléctrica de agua, la energía eléctrica. La representación económica del desgaste de los bienes no es ni más ni menos que la amortización de los bienes que utilizamos en el proceso productivo. Y después esto que habla de la retribución a los diferentes agentes, son todos aquellos sectores que ayudan y colaboran con la operación. Nosotros vimos que, por ejemplo, tenemos una persona que está trabajando con una máquina y alguien le tiene que hacer el mantenimiento. Esa persona o el sector que se ocupa de hacer el mantenimiento o la limpieza del sector, si bien no están precisamente en la operación porque se dedican a arreglar una máquina o a limpiar el espacio donde la gente trabaja, ayudan a la operación, porque a ver, si no se hace el debido mantenimiento puede que la máquina no ande y entonces después no podemos obtener el producto que estamos buscando. Si no está limpio, tampoco están dadas las condiciones de higiene para trabajar, y así numerosos ejemplos que pueden ser. En el caso de los impuestos y tasas, recuerden que son aquellos que no son recuperables, y el costo del capital sería el costo del capital invertido, una tasa de recupero, en la cual nosotros lo vamos a dejar un poquito en suspenso la consideración o no, respecto de, digamos, ir en la misma línea de no incluir costos financieros. Se puede, en algunos casos se acepta cuando es a largo plazo, ¿sí? Pero podemos, por el momento, simplemente mencionarlo como que lo pueden incluir. Cuando nosotros vamos a definir, cuando vamos a ver estos otros costos puntualmente, tenemos que considerar que los podemos clasificar por el objeto del gasto, como les decía, en materiales indirectos, mano de obra indirecta y otros costos indirectos, que entraría el concepto de todo aquello que no es materiales y mano de obra indirecta. ¿Por qué hablo de otros costos indirectos y en general hablamos de costos indirectos? Los costos indirectos incluyen al material indirecto y a la mano de obra indirecta, o al factor labor indirecto. Mientras que los otros costos indirectos son todo aquello que no es ni material ni mano de obra, ¿sí? Independientemente de que incluye o sea, cuando uno define los otros costos, los definimos como solamente aquellos que no comprenden a los materiales y a la mano de obra indirecta. Pero puede darse el caso que cuando nosotros definimos que un material va a tener una asignación indirecta, lo vamos a tener que incluir y trabajar de la misma manera que los otros costos indirectos, ¿sí? También el hecho de ser un material indirecto y la mano de obra indirecta va a depender del proceso con el cual se acumulen los costos, que lo vamos a ver en la próxima clase. Por ende, puede que, según cuál sea el objeto de costos, si el costo sea directo a un sector determinado, yo puedo identificar en la persona que trabaja en el área de mantenimiento el costo del sueldo de la persona que trabaja en el área de mantenimiento. Si yo quiero determinar el costo del área de mantenimiento, ese sueldo va a ser directo, porque lo puedo identificar en forma unívoca
y en forma clara y evidente con el departamento que se encarga de hacer el mantenimiento. Pero no lo puedo identificar en forma directa, por ejemplo, con la mesa que estoy fabricando. Y es tan necesario como que exista la máquina y como la persona que hace el ensamble. ¿Sí? Bien. Después, respecto de la identificación que tenemos con los centros de costos, no tenemos que confundirnos con el hecho de que los costos son indirectos, pero son indirectos al objeto del proceso, ¿sí? Al resultado productivo. Pero hay etapas intermedias en las cuales yo los puedo identificar en forma directa. Así cuando ustedes hacían los primeros ejercicios con la clasificación de costos, que decimos este costo es de comercialización, este costo es de administración, este costo es de producción, nosotros podemos identificarlo en forma directa, porque si lo que nosotros tenemos que identificar son costos de producción, podemos identificar en forma directa a estos costos que son indirectos. Lo que pasa que esa posibilidad de vinculación en forma directa se hace con un departamento determinado o con un sector determinado y no con el producto. Después, dentro de esa identificación que hacemos de los costos indirectos y de esa clasificación, hay costos indirectos que pertenecen a departamentos productivos. Acá tenemos que definir qué es un departamento productivo. Un departamento productivo es aquel que está funcionando en el proceso. ¿Qué quiere decir que está funcionando en el proceso? Que realmente trabaja en el proceso de producción. A diferencia de aquellos departamentos que precisamente lo que hacen es servir de apoyo o de ayuda a estos departamentos productivos. Si yo pienso en la mesa del otro día, teníamos que definir, por ejemplo, el sector que corta la mesa es un departamento productivo. El sector que ensambla es un departamento productivo. Mientras que el sector de mantenimiento es un departamento de servicio, que puede ser un departamento de servicio exclusivo al área de producción o de servicios en general, ¿sí? Entonces, esa identificación nos va a permitir a nosotros definir qué costos vamos a poder imputar en forma detallada al departamento productivo y cuáles los vamos a tener que primero, para que lleguen al producto, identificarlos y apropiarlos a los departamentos de servicio. Y respecto de la relación que tienen con la producción, o sea, cuando hablamos de variabilidad, si son fijos o son variables, hay costos que nosotros podemos definir más allá de fijo y variable. Dentro de los costos fijos tenemos costos que tienen que ver con la capacidad instalada. ¿Qué quiere decir esto? Que son costos que existen aunque no haya operación. Aunque la fábrica esté cerrada, ese costo existe igual. Como sería, por ejemplo, el costo de alquiler del predio. Pero seguramente no voy a amortizar una máquina hasta tanto no empiece a funcionar, porque no se desgasta. Suponiendo que solamente miramos el desgaste en función del uso que hacemos de la máquina y no de la obsolescencia. ¿Qué es la obsolescencia? El paso del tiempo. Una computadora puede usarse o no usarse y pasan 3 años y queda desactualizada, ¿sí? Entonces, en ese caso sería por obsolescencia. Pero en el caso que la amortización y miramos el desgaste en función de el grado de utilización que se hace de una maquinaria, el desgaste va a tener que ver con cuánto la uso. Y si no estoy fabricando nada, la máquina no se desgasta, ¿sí? Entonces, si bien los dos son costos fijos, nosotros tenemos el fijo que hace a la capacidad y a la estructura, o que también se llaman fijos de estructura, que son aquellos costos que existen aunque la fábrica esté parada, y costos fijos que aparecen como consecuencia de ponernos en funcionamiento, ¿sí? Después tenemos los costos mixtos, que pueden tener los semivariables y también los semifijos, y después los costos variables, ¿sí? El hecho de que sean costos indirectos no significa que no puedan ser variables. Y hay un concepto
que se considera como costo indirecto, como otro costo fabril, pero que no es indirecto al producto, es el caso de por ejemplo, cuando uno paga una regalía por producción, ¿sí? Que yo tengo que pagarle a alguien porque me permite o me da el molde para que yo fabrique algo. Por ejemplo, tengo un contrato con Nike para fabricar, supónganse que fabricamos únicamente pantalones. Entonces, yo le voy a poder poner la etiqueta, y digamos, si no sería una falsificación, y voy a poder bordarle la pipa y todo, o sea, hacer exactamente el mismo modelo sin caer en una falsificación, si yo tengo un contrato donde tengo un acuerdo que a mí me permite fabricar determinada cantidad de unidades, ¿sí? En el cual yo tengo un acuerdo por 5 años con la ley para fabricar determinada cantidad de unidades. Sí. Y este acuerdo es solamente por una determinada cantidad de tiempo y puedo en esa determinada cantidad de tiempo fabricar lo que quiera, va a ser otro costo y va a ser indirecto porque va a depender de la cantidad de tiempo. Pero si yo les tengo que pagar o me cobraron un monto por producir determinada cantidad de unidades, voy a estar en presencia de un costo que va a ser directo a la unidad producida, porque me dicen que tengo que pagar $1 por cada pantalón que fabrico, y voy a estar en presencia de un costo que no es material, que no es mano de obra, y que precisamente lo puedo identificar en forma inequívoca o unívoca o claramente o evidentemente con la unidad producida, que sería el pantalón. Porque yo, para hacer ese pantalón, necesito contar con la tela, necesito contar con la mano de obra que lo hace, y además necesito contar con ese permiso de fabricación para poderle poner la etiqueta que diga que es un producto original. Y entonces ahí tendríamos una excepción dentro de los otros costos a algo que no es material, no es mano de obra y sí es directo a un producto determinado. ¿Cuáles son los problemas que se plantean básicamente con los costos indirectos o los costos fabriles, estos otros costos fabriles? Primero, es un problema de identificar quiénes son los que los forman. Porque cuando nosotros pensamos y decimos, bueno, a ver, si yo me dedicara a vender tortas, a priori pensaría que, bueno, si tuviera que determinar cuáles son los costos de la torta, pensaría, me pongo una página en Instagram y me dedico a vender tortas. Entonces digo, bueno, ¿cuáles son los costos? Y los costos van a ser los ingredientes. A ver, ¿alguno se le ocurre alguna posibilidad de otro costo más allá de los ingredientes? Si quieren, Internet. Para cocinar, el gas, o internet para publicar. Bien, ahí tenemos internet, no es materiales y no es mano de obra, ¿sí? Pero seguramente internet yo lo uso para ver Netflix, para cursar, y además para entrar en Instagram. Y para entrar en Instagram, no solo entro en Instagram, sino que tengo varias redes sociales y de todo el ratito publico 2 horas al día, y el resto del día lo utilizo para ver lo que a mí me interesa, o para las personas que sigo, ¿sí? O los lugares que sigo. Entonces, identificar cada uno de los costos. A ver, no dijeron la mano de obra. Para hacer la torta tengo que contar la mano de obra, por más que la haga yo me tengo que poner el tiempo. Sueldo. ¿Cómo? El tiempo también. El tiempo que en realidad va a medir la mano de obra, el tiempo que utilizo para hacer la torta. Eso es un costo también. Me tengo que poner un sueldo. Entonces, tenemos los ingredientes, tenemos el tiempo que lleva a hacer la torta, con no solo el gas, sino yo tengo que pensar que tengo un espacio físico donde la hago. Los utensilios que se utilizan también. Exacto, los utensilios, el horno, los moldes. Digamos, hay una estructura productiva
que es difícil de identificar y también es difícil de apropiar, porque seguramente el horno yo no solamente hago esas tortas, sino que cocino, me hago la comida, con los utensilios no solo los tengo exclusivamente y los compré exclusivamente para hacer esa torta. Entonces, encontrar de la asignación, que valga la aclaración, estos conceptos que estamos hablando, como el horno, el consumo de gas, los utensilios que utilizo. En el caso de los utensilios y el horno, voy a tener la medición del consumo del factor a través de la amortización que tengo que determinar. Y después voy a tener que buscar una medida de uso. Y respecto del gas, voy a tener, si es gas o si es eléctrico, el consumo que hago de energía eléctrica o de gas, y voy a tener que proporcionarlo en función de lo que se utiliza para hacer tortas, y no para, tal vez en la medida del gas tengo la calefacción, y tengo una caldera que calefacciona, otra que calienta una pileta, otra que... ¿sí? Profe, una pregunta. ¿Sí? Sí, perdón si la pregunta es medio sonsa, pero ¿el costo del conocimiento entra en algún lado? El conocimiento me refiero, por ejemplo, al conocer la receta de la torta, capaz que costo, no sé, un curso de cocina. Deberías amortizarlo en una determinada cantidad de tiempo. ¿Sí? Porque Perfecto. fue un recurso necesario. A ver, si no tuvieras la receta o no hubieras hecho el curso para hacer repostería, por ejemplo, no estarías en condiciones de hacer tortas para vender. O por ahí podrías hacer una torta, pero no te la comería nadie. No serían vendibles. Hay quienes tienen mano para hacer postres, y hay otros tortas, y hay otros que requieren un curso, o se profesionalizan con un curso, o comprar un libro que tenga las recetas. El costo de ese libro es un costo de la fabricación de las tortas, porque sin las recetas yo no podría hacerlo. ¿Se acuerdan eso de tratar de relacionar y de vincular cuáles fueron los factores necesarios para realizar el proceso y obtener el resultado? Hacer el curso puede haber sido un factor necesario. Hay quienes lo hacen en forma innata y les sale, y hay otros que no tienen el curso. ¿Sí? Así que no hay preguntas tontas. Hay preguntas más fáciles y menos fáciles. Gracias. ¿Está? Listo. Sí, gracias, profe. Bien, entonces, un problema es identificarlo. Ustedes dentro de todo han tenido la amplitud como para decir y considerar que existen otros costos más allá del material y la mano. Y otra es la forma de acumularlo, ¿sí? Que se hace a través de lo que se conoce como órdenes permanentes, pero que es una planilla que se llama órdenes permanentes, donde lo que trato es de acumularlo, porque se van según en el departamento donde ocurra, donde tengan la misma base. En realidad lo que hago es ubicar los costos en planillas que tengan la misma base de distribución, pero ahora vamos a hablar de qué se trata esto de la base de distribución. Y el tema, uno es identificarlo y otro es encontrar una base que sea razonable para poder asignarlo. ¿Por qué? Porque el problema que tiene al ser un costo indirecto es que nosotros no podemos identificarlo de forma clara con la unidad de producto. Entonces tenemos que buscar con qué parte le vamos a asignar y cómo. ¿Sí? Entonces, lo más dificultoso de esto es decir, ¿cuál es la imputación? ¿Cómo hacemos para poder volcar esa masa de costo a las unidades que voy a producir? Y para eso necesito contar con bases de asignación o bases de prorrateo. En realidad, encontrar un conjunto sobre el cual voy a distribuir esos costos. La oportunidad es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque normalmente estos conceptos de lo que estamos considerando dentro de lo que es los costos indirectos tienen la naturaleza de tal vez tener una facturación de tipo mensual. En el caso de hacer una amortización, nunca se amortiza por día, sino que amortizamos por un mínimo por un mes. Después, las facturas, por ejemplo, de luz, de gas, el corte es mensual o trimestral, pero no tenemos. Después podemos determinar el consumo mínimo. Pero todo esto se determina o se conoce, mejor dicho. Nosotros sabemos que existe el consumo del factor, pero la información sobre ese consumo a veces la tenemos diferida en el tiempo. Entonces, el punto de la oportunidad es importante
¿Por qué? Porque a veces nosotros no podemos esperar a conocer esa información. Y tenemos que, de alguna manera, predeterminarla, porque si yo hago una torta hoy, que la voy a vender entre hoy y mañana, no le puedo decir al que me compra, espera. Cuando a fin de mes me venga la factura de luz y gas, te completo el precio, porque yo necesito, te defino el precio porque yo necesito conocer cuáles son los costos, por ejemplo. Y si no le defino el precio a futuro, no tendría, porque a ver, no es el único factor, el costo para definir el precio, sino que es un factor a tener en cuenta, pero es una teoría no antigua, o sea, hay otras teorías respecto de la determinación de precios, pero mínimamente, si yo quisiera saber cuál es el margen que tengo, o si estoy ganando y perdiendo, perdón, necesito tener una aproximación de cuál es el costo de la torta, ¿sí? Entonces, la oportunidad hace que busquemos algún mecanismo para poder tratar de apropiar en el momento oportuno el costo, independientemente que no podamos o no tengamos el conocimiento en ese momento. Y entonces esto nos trae a esa aplicación de estos costos sobre bases de producciones reales o predeterminadas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la producción real sería, nosotros tenemos que conocer cuál es la producción y sobre eso aplicarlo, y también podríamos presupuestar un nivel de actividad o un nivel de producción, determinar cuál sería el consumo que haría cada unidad de la que vamos a producir y tratar de, en alguna medida, definir una asignación que sería presupuestada, que después la vamos a tener que analizar con lo que pasó en la realidad. El que se dedica a hacer el área de costos de la empresa o el que estudia tendrá que ver cuáles son los estudios que ocurren respecto de la realidad en función de la documentación pertinente. ¿Sí? Entonces, si nosotros ya tendremos claro cuáles son, digamos, cómo los podemos clasificar, a modo de ejemplo, podemos definir y mencionar cuáles son los costos de estructura o de capacidad, primero definiendo que son aquellos que se utilizan para producir, que se conocen como anteriores a la decisión de producción, precisamente porque yo tengo que definir cuál es la capacidad de planta que yo voy a instalar, es decir, cuántas máquinas voy a comprar para ponerlas a producir. Si digo, bueno, voy a comprar 3 máquinas y esas 3 máquinas pueden cortar tanta cantidad de madera, me va a definir la cantidad de mesas que pueden hacer en un periodo determinado. Por eso dice que definen la capacidad instalada y que existen básicamente cuando la fábrica, aun cuando la fábrica esté cerrada. Los variables sabemos que si no arranco la producción, no aparecen. Después tenemos otros fijos que aparecen en tanto y en cuanto la operación se inicie, que son precisamente los operacionales que son los que tenemos aquí. Pero estos costos los tenemos, digamos, es el desembolso de antemano que tenemos que hacer o la inversión, porque no necesariamente lo vamos a pagar de antemano, podemos haber sacado un crédito y pagar los posteriores, pagar en cuotas. ¿Cómo financiamos la inversión? No sería un punto importante en este momento, sino que vamos a definir en qué edificio vamos a trabajar, cuáles son las máquinas que vamos a utilizar, el seguro que tengo que pagar por las máquinas, o el seguro de robo, el seguro de incendio. No importa si la fábrica funciona o no, sino que yo tengo que tener un seguro contra robo y contra incendio, aunque la fábrica no esté funcionando. ¿Sí? Entonces, la depreciación de edificios sería un costo que podríamos tomar como ejemplo de un costo de estructura, la depreciación de las máquinas, el seguro, el alquiler del espacio, ¿sí? Si yo alquilo un predio determinado, cuál es el costo del alquiler. Y esos costos van a estar, fabriquen o no fabriquen. Mientras que los operacionales, como veíamos hoy, tienen
o tienen relación con el nivel de actividad como consecuencia de que nosotros vamos a empezar a producir y van a aparecer costos, como por ejemplo tener un sereno, perdón, un gerente, sereno era para estaba pensando en cosas de capacidad, tener un gerente que va a controlar la producción, o un jefe, como le quieran llamar, no importa el rango, pero que va a tener que estar para controlar la operación. Entonces, ¿va a ser un costo fijo? Sí, porque produzca más o menos lo va a tener que estar controlando. Pero, si no estoy produciendo, ese costo no existe. Entonces, acá vamos a ver que en el caso de estos costos de operación, nos vamos a encontrar con que tenemos que medir cuál es el aprovechamiento que hacemos de la capacidad instalada, cuál es el grado de utilización, y que estos costos fundamentalmente surgen o aparecen por la decisión de producir, ¿sí? De usar la estructura. Y van a depender de la intensidad y el tiempo que las vaya a utilizar. Esa es la gran diferencia para los costos de indirectos. A modo de resumen, si me tengo que acordar, si tuviera que hacer un tweet de esto, que vieron la limitación de los 144 caracteres, es decir, los estructurales o de capacidad son los que existen, aunque yo no produzca. Los necesito para producir, pero aunque no estén produciendo, existen. Mientras que los operacionales aparecen cuando empieza la producción. Si no, no existen. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Profe, hola, Sí. buenas tardes. Consulta, yo justo no pude entrar en los primeros minutos de la clase y me quedó esa duda. Los costos indirectos que estamos hablando, usted está hablando de los fijos, y los variables van a estar de acuerdo a estas partes estructurales y profesionales que estás nombrando, digamos. No, esos son costos fijos. Los costos variables son aquellos que van a tener relación con el volumen de actividad. Es difícil encontrar dentro de los costos indirectos costos variables, pero puede darse el caso del ejemplo que les planteé de esta regalía por unidad producida, donde yo tengo que pagar por cada una de las unidades, entonces estaría en otros costos, denominados otros costos, pero que tienen una identificación directa con la unidad de costo. ¿Sí? Bien. O sea que por lo general van a ser más que nada fijos los costos indirectos, por más. Sí. Ok. Sí. Genial. Por lo general van a ser costos. Bien. Entonces, si nosotros pensamos en los costos, estos costos indirectos, a priori pensamos en costos indirectos reales. Pero el mismo análisis que se hace para los costos indirectos reales, de identificarlos, de determinar una cuota, y después de la asignación que vamos a hacer a la unidad producida, se puede hacer exactamente igual con los costos presupuestarios. Y a ver, ¿qué son costos presupuestarios? Clasificación de costos. Clasificación por temporalidad, nosotros tenemos los costos que conocemos a posteriori, o aquellos costos que los pretendemos determinar en forma anterior a que el proceso ocurra. Entonces, para eso hacemos un presupuesto, que es hacer una predeterminación de algo, en este caso de los costos indirectos, se hace una estimación de cuáles son los costos que van a surgir o que van a aparecer como consecuencia de lo que vamos a realizar, y se hace una estimación, ¿para qué? Para que yo ya pueda contar con un costo anticipado, sobre todo en estos conceptos, y no tenga que esperar a fin de mes para que llegue la factura de luz, de gas y un montón de conceptos que lo componen. Algunos los voy a poder conocer durante el periodo, pero otros recién los voy a tener identificados por la forma de asignaciones mensuales. Entonces, lo predetermino, y si yo hago la torta hoy, que la tengo que vender mañana, no tengo que esperar a fin de mes para saber cuál fue el costo de la torta, para que yo pueda determinarlo al día, sino que con esa predeterminación yo puedo hacer una estimación del costo y después veré
cuál fue la variación que hubo respecto de lo que había previsto con lo que sucedió en la realidad. Lo que había previsto es lo que presupuestó. Lo que sucedió en la realidad son los costos. Pero eso es una comparación que se va a hacer a futuro. ¿Sí? Se hace una vez llegado la finalización de un periodo, puede ser el mes, el trimestre o el año. Está, pero mientras tanto yo cuento con una herramienta que a mí me permite poder determinar un costo. ¿Sí? Entonces, la acumulación la vamos a hacer por órdenes permanentes. ¿Qué quiere decir esto? Esta de contar con planillas que a mí me permitan agrupar los distintos costos indirectos en aquellas, digamos, acumularlos en función de aquellos que se pueden prorratear por la misma base. ¿Y qué es la misma base? Es decir, encontrar una base que a mí me permita, o un nivel que a mí me permita, o que sea representativo del costo que pretendo distribuir. Entonces, si por ejemplo yo quiero distribuir el alquiler y quiero distribuir la iluminación. Entonces, el alquiler me parece razonable que lo distribuya, por ejemplo, una base adecuada serían, por ejemplo, los metros cuadrados. Y la iluminación también depende de los metros cuadrados. Entonces tendría dos costos que para prorratearlos, los prorratearía en función de los metros cuadrados. Entonces eso quiere decir que la orden permanente tiene la misma base, que los voy a distribuir sobre la misma base de actividad. Por ejemplo, en este caso, metros cuadrados. Si tengo que pensar en el uniforme del personal, por ejemplo, la asistencia médica, distintos costos, ¿no? Un supervisor, los tres los puedo distribuir en función de la cantidad de empleados para poder determinar el costo. Entonces, en ese caso, voy a acumular los costos que puedo distribuir con una base que sea cantidad de empleados. Y así con el resto de los costos. Vimos en materiales que se trabajaba con una cuota que le agregábamos en el componente monetario, donde nosotros decíamos que era una especie de sobrecosto. Decíamos nosotros, un producto que yo necesito como material, lo voy a adquirir a un valor determinado, pero hay un montón de esfuerzos que se hacen en el camino para que yo pueda tener ese material determinado, que tengo que de alguna manera representar todos esos esfuerzos y traducirlos en el costo de ese material que voy a utilizar. Y eso nosotros lo habíamos determinado a través de una cuota. En este caso, la misma forma de determinar esa cuota, de la misma manera vamos a determinarlo para los costos indirectos. Lo que pasa que acá no es que la cuota se va a sumar, sino que directamente va a ser el componente monetario del costo indirecto cuál es la cuota. ¿Sí? Me va a decir tantos pesos, ya sea por unidad producida, por cantidad de horas realizadas. El nivel de actividad va a venir, en el caso de ustedes, va a venir dado, pero siempre tengan en cuenta que cuando yo voy a prorratear algo, voy a tener un cociente entre costos en el numerador y alguna base de distribución en el denominador. ¿Eso qué me va a permitir? Distribuir estos costos que no los puedo asignar en forma directa y llegar a la unidad de producto. ¿A través de qué? De una cuota. Vamos a un ejemplo. Yo, volviendo al ejemplo de la cuota. El nivel de actividad van a ser las tortas que yo hago en el mes. En el mes vamos a tomar costos reales. En el mes fabriqué 20 tortas. ¿Sí? El consumo de gas que utilicé, las cociné en el horno y en un horno a gas, y me llegó una factura de 1.000 pesos de gas. Esas 20 tortas, la cocción de las 20 tortas equivalió a 20 minutos. ¿Sí? Entonces,
yo lo que tengo que ver es decir, ¿cuánto tiempo usé el horno durante el mes? Normalmente cocino a la mañana y a la noche, utilizo el horno a la mañana y a la noche, 3 veces por semana, 1 hora a la mañana y 1 hora a la noche. Entonces tenemos 3 horas por semana, por 2 veces que lo utilizo son 6 horas por semana. Por 4 semanas que tiene el mes son 24 horas. Y digo, si de esa, la base va a ser 24 horas de utilización del horno. Suponiendo que dentro de esas horas incluí el día que hago las tortas. Si no lo hubiera incluido, a esas 24 horas le tendría que haber sumado, ¿cuántas? 20 tortas. 20 horas más. Entonces utilizo 44 horas en el mes el horno. Entre las tortas más la utilización que hago del horno para cocinar. Entonces digo, bueno, la totalidad de horas utilizadas fueron 44 horas. Y el costo de gas fue de 1.000 pesos. Entonces yo hago 1.000 pesos dividido las 44 horas y no encontré un ejemplo fácil para que nos dé la cuenta exacta. Dividido 44 me da que tengo que pagar 22,72 pesos por hora en concepto de gas. ¿Qué me permite esta cuota de aplicación? Tal vez en ese momento se consumió un poquito más de gas porque estuvo más fuerte que cuando yo cocino, no sé, una carne, que la cocino al mínimo o a una temperatura media, y esta torta, porque era una torta de chocolate, tengo que poner el horno fuerte. No importa, digamos, ahí tenemos, tal vez en una consumió un poquito más de gas y en otra, pero lo que tratamos es de buscar algo que sea razonable. ¿Por qué busqué la medida de las horas? Porque no puedo comparar cuando yo cocino, no sé, hago un vacío al horno con una torta que tal vez lleva más tiempo, ¿sí? O menos. Entonces, busqué una forma de definir, decir, bueno, ¿cuántas horas uso el horno? Como no puedo determinar exactamente cuál es el consumo de gas concretamente, las horas fueron un factor que es bastante razonable. Digo, bueno, si lo utilicé 44 horas en el mes al horno, y utilicé 20 horas para hacer tortas, listo, proporciono en función de esa cantidad de horas y digo, el costo de haber hecho las tortas equivale a 20 horas. Entonces digo, 22,72 por 20 me da que tengo el costo de las tortas que hice en el mes fue de 454,50 y 4 el costo de gas para hacer esas tortas. ¿Qué pasa? De esa manera yo puedo asignar el costo a las tortas. Si no tengo una cuota, es muy difícil encontrar un elemento, o sea, ¿cómo hago para apropiar exactamente cuál fue el consumo de gas, cuántas kilocalorías se consumieron y cómo después traducirlas a pesos? ¿Sí? Entonces, así como cuando ustedes distribuían un costo, que era un costo fijo, y tenían que, en las primeras clases, cuando habían clasificación, decir, bueno, distribuyo el alquiler, y lo tengo que distribuir entre administración y comercialización, y producción, y lo distribuyo por los metros cuadrados, acá es exactamente lo mismo. ¿Se entendió el ejemplo? ¿Hay alguna duda? ¿Podría repetir la cuenta que hizo? 24 horas de cocinar tortas, un total de uso de horno 44 horas, a 1.000 pesos la boleta, la cuenta, ¿no? Sí, ¿cómo? A ver, yo dije, a ver si me acuerdo, dije, teníamos una boleta de 1.000 pesos de gas. Sí. Había hecho 20 tortas en el mes, ¿no? Y cada torta me había consumido, para hacer las tortas había utilizado 1 hora por torta, para cocinar 1 hora por torta. Entonces tenía 20 horas que había utilizado para cocinar las tortas. Y además, yo utilizaba el horno 3 veces por semana, 1 hora al mediodía y 1 hora a la tarde. Quiere decir que eran 6 horas por semana, por 4 semanas, 6 por 4, 24 horas. 24 horas lo utilizaba para cocinar y, digamos, en otras actividades.
podría ser cocinar o podría ser que prendí el horno para, suponiendo que solamente el gas lo utilizara para el horno, ¿sí? Para no complicarlo, ¿no? Entonces digo yo, el gas únicamente, porque el resto de la calefacción, todo es eléctrico, y lo único para lo único que uso el gas es para el horno o para la cocina en general. Entonces digo, para cocinar yo utilizo insumos 24 horas en el mes y además utilicé 20 horas para hacer las tortas. El total de horas que usé el gas fueron 44 en el mes. Entonces digo, si el gas que consumí costó 1.000, o sea, el costo fueron de 1.000 pesos, lo divido por la cantidad de horas que utilicé y me da cuánto sería el costo por hora del gas consumido. Esa fue la cuenta. Entonces hice 1.000 dividido 44, me dio 22,72, y después lo multipliqué por 20, que fueron las tortas que hice, y me daba 454,54. Si quisiera saber cuál es el costo por torta, lo que hago es dividirlo por 20, y me daría, bueno, en este caso, porque el tiempo era lo mismo, me daría 22,72 de costo de gas por torta. ¿Sí? Perfecto. Y en la ocasión esta... Aguarden un segundito, déjenme terminar un concepto. Cuando yo determino la cuota, lo que determiné fue 22,72. ¿Cómo asigno el costo? Multiplicando la cuota por la base. ¿Y qué es multiplicar la cuota por la base? Es decir, tengo la cuota de 22,72 y multiplico por la base, que son las horas. Para el caso de la torta, 20 horas. Y eso me determina cuál es el costo en concepto de gas de las tortas que fabrico. Ahora sí, los escucho. Sí, justo justo estabas diciendo así, lo que yo te corté de la cuota de aplicación vendría a ser ese 22 y pico. Exacto, los 22,70. Bien, genial. Sí, perfecto. Eso, entonces la cuota en sí es de lo que se consumió, ¿no? Del costo que va a quedar por torta. Es el consumo total. O sea, el consumo total me va a dar el total de las tortas. Si después yo quiero llegar a la torta, lo que hago es, si yo multiplico por 20 horas, me va a dar el consumo total de las tortas. Si no, yo podría multiplicar por una torta. Supone que una torta, vos sabés que una torta te llegó. Yo dije, bueno, yo ahí la hice fácil y dije, hice 20 horas y cada torta me llegó una hora. Suponete que hice 16 tortas y hay una que me llevó 2 horas y otra me llevó media hora. Entonces voy multiplicando por la cantidad de tiempo que lleva cada una y le determino cuál es la asignación precisamente de esa unidad, que es una torta que por ahí me llevó 2 horas. Si hay una torta que me llevó 2 horas, tendré 40 y, a ver, por 2, sí, me va a dar 45 por favor, estoy olvidándome que la cuota de aplicación Aguarden un segundo, chicos. Por favor, esperen que termine y ahí preguntan, porque si no, no nos escuchamos. Sí. Sí, no, eso mismo. Entonces la cuota de aplicación es el total del mes. Digamos, el total del cálculo. No, la cuota de utilidad es la medida en la cual vos determinás el costo en función de esa base. Vos fíjate que yo no lo determiné por torta, lo determiné por hora de cocción. Cada uno de la base que uno le ponga. Vos después fíjate, de las 20 tortas que hiciste, por ahí hubo 3 que te llevaron media hora, 2 que te llevaron 1 hora y media, una que te llevó 2 horas y otra que te llevó 15 minutos. Lo vas a aplicar la cuota, la vas a aplicar en función del tiempo consumido. Por eso la base sería el tiempo consumido. Bien, gracias. ¿Sí? Profe, una consultita. Por ejemplo, en el caso de las tortas, ¿habría que separarlas por torta y por tiempo? ¿O lo generalizás en un solo costo? O, por ejemplo, si hiciste las 20 tortas que hiciste al mes, ¿separás por torta o simplemente por esas 20 tortas? Bien, a ver si te entiendo. Vos me decís, yo reparto el costo
divido por las 20 tortas que hice o me tengo que fijar cuánto me llevó cada torta. Claro, claro. O hago el, Vos lo podés repartir, ahí es cuando uno dice encontrar una base adecuada. Si vos repartís por las tortas, para que sea razonable, todas deberían haberte llevado la misma cantidad de tiempo de cocción. Entonces vos ahí podés repartir por unidades. Y ahí hacemos referencia cuando hablábamos de la cuota de aplicación en los costos de adquisición, que decíamos, o lo hacíamos en pesos o lo hacíamos en unidades, y para eso las unidades tienen que ser homogéneas. Acá es exactamente lo mismo. Si las unidades son homogéneas, ¿qué quiere decir? Que todas llevaron el mismo tiempo, o una te llevó 55 minutos y la otra te llevó 58. ¿Está? Y podemos asumir que todas, más o menos, a veces vos mirás y si la dejé un poquito más, pero en promedio te llevan una hora, podés dividir por la cantidad de tortas. ¿Sí? Vos calculás el costo total y después, pero la idea es que vos puedas llegar a la unidad de producto. Para que el nivel de actividad, o sea, no podíamos tener el nivel de actividad que fueran tortas, porque no cocinábamos únicamente tortas. Entonces yo, inconscientemente, busqué una medida que a mí me permitiera llegar a la cantidad de tiempo que lleva la torta, pero como hay otras cosas que cociné aparte, que no eran tortas, que tal vez llevaron tiempos distintos, la forma de poder apropiarlo de forma más razonable era el tiempo, que es un factor que se utiliza mucho para la asignación de los costos indirectos. ¿Sí? Entonces, en este caso, si vos decís el consumo de gas para el sector tortas o para mi actividad de tortas fueron de 20 horas, vos decís, determinás el total del consumo de gas para las tortas. Si después tenés que bajar a determinar el costo de la torta, ¿lo vas a poder dividir por torta? En tanto y en cuanto todas las tortas hubieran llevado el mismo. Y si no, tenés que dividirlo o sea, tendrías que buscar, en vez de determinar un costo total por torta, o dividirlo por tortas, directamente decir, si la base es el tiempo, quiere decir las horas de cocción, yo tengo que multiplicar por la cantidad de horas. En vez de haber multiplicado directamente por las 20 horas, multiplicás por la hora que te lleva cada torta y te va diciendo cada una cuánto fue lo que consumió en concepto de gas. La que llevó una hora y medio te dará 34 pesos. La que te llevó una hora te va a dar 22, la que te llevó 1 hora 45 será 38 más o menos que te va a dar, y así. ¿Está? Entonces, lo que a diferencia de los conceptos como materiales y mano de obra, nosotros tenemos que buscar una base para poder llegar a asignarlos en forma razonable. Recuerden que nosotros no buscamos exactitud, sino razonabilidad, ¿sí? En este caso. Cuando se determina el costo necesario, lo que estamos hablando de que sea un costo razonable para la obtención de ese resultado productivo. Y acá es lo mismo, buscamos una base razonable que me permita apropiarlo, que no va a ser exacta, pero sí que va a ser razonable. ¿Qué quiere decir? Que va a estar muy aproximado, o debería estar muy aproximado, si yo me lo pudiera, si pudiera, y si pudiendo lo hiciera, llegar a esa determinación directa del consumo de ese factor. ¿Se entendió? ¿Hasta acá? Bien. Seguimos entonces. Tenemos esta cuestión de si nos enteramos a fin de mes, esperamos que llegue fin de mes o no. Si nosotros no esperamos, los pasos para predeterminar los costos indirectos no difieren mucho del relevamiento que tenemos que hacer a fin de mes. Lo que pasa es que lo vamos a hacer, ese relevamiento lo vamos a hacer con una estimación y que después lo vamos a comparar. Entonces, primero vamos a tener que definir cuál va a ser el nivel de actividad que vamos a utilizar, o sea, ¿qué vamos a poner en el denominador? Para el consumo de gas, fíjense, no pusimos cuánto fueron las kilocalorías consumidas, sino que buscamos el factor tiempo. En otros casos puede ser metros cuadrados, en otros casos puede ser cantidad de personal, según el costo que vayamos a distribuir.
Ese nivel de actividad que definimos lo vamos a tener que, a su vez, en el caso de una predeterminación, estimarlo. A ver, si es el personal ya sabemos la cantidad de personal que tenemos y si no fluctúa, pero bueno, nosotros vamos a trabajar con esta cantidad de gente. Ya sea para toda la fábrica o por departamento. Serían los sectores, nosotros subdividimos en distintos sectores la fábrica. Presupuestarlo quiere decir estimar. Bueno, yo calculo que en función de lo que está el gas hoy, si pensamos consumir tanto, la factura de gas va a ser de 1.200 pesos. Y después determino una cuota que en lugar de ser con datos reales va a ser con datos presupuestarios, como resultado de esa estimación. ¿En qué difiere esto? En nada. La cuota la voy a aplicar de la misma manera. Lo que pasa es que los contenidos de la cuota son datos presupuestarios. Esto va a permitir conocer con anterioridad la estimación del costo y a fin de mes me va a originar alguna variación, porque la realidad es que nadie estima ni predetermina en forma exacta que no tenga una sola variación. ¿Sí? Entonces, después vamos a asignar las cuotas por el nivel de actividad real, es decir, por la cantidad de horas que utilicé. Y los pasos 6, 7 y 8 y 9 no van a ser pasos que van a tenerse que ocupar ustedes, pero sí es importante que sepan que existen. Es que después, por otro lado, lo que vamos a hacer es asignar los costos directos los costos reales, para compararlos con los costos que nosotros habíamos predeterminado y de esa manera determinar una variación y analizarla para saber qué pasó, en qué me equivoqué cuando hice esa estimación o dónde estuvo la variación. ¿Está? Bien. Entonces, ¿cuáles son los posibles niveles de actividad con una ayuda de memoria? ¿Qué unidades de medida podríamos utilizar para determinar la cuota? Las unidades, cuando hablamos de que son las unidades, son todas iguales. En el caso de la torta, si yo cocinara siempre lo mismo, un solo producto, está bárbaro. Si yo cocino varios digamos, productos distintos, no voy a poder utilizar unidades, porque tal vez vendo comida en general, vendo milanesas hechas, vendo tortas, vendo carne cocinada, y todos tienen distintos tiempos de cocción. Entonces voy a tener que buscar algún elemento que me permita medir de forma razonable, y por ejemplo pueden ser horas de mano de obra, horas máquina. En el caso de las horas del horno serían horas máquina, horas del horno, ¿sí? En otros casos puede ser horas del tiempo que le lleva a una persona realizar una tarea. También hay algunos casos que utilizan en vez del tiempo, el costo del tiempo. ¿Sí? Lo que pasa es que cuando hay contextos inflacionarios o que hay variaciones de precios, ya sea por aumento de oferta y demanda, se desvirtúa un poquito cuando le ponemos el componente pesos en una base de distribución. Por eso tienen como alternativa tanto el costo de la mano de obra como el costo de los materiales. Cuando hablamos de la mano de obra, hablamos de mano de obra directa, pero si no, las opciones son horas, ya sea horas hombre, las horas de mano de obra directa, o la posibilidad de utilizar horas máquina. ¿Sí? Digamos que unidades producidas es una opción muy limitada, porque la tenemos que utilizar únicamente cuando tenemos un mismo producto o que los productos son similares, ¿sí? Y que llevarían el mismo esfuerzo. ¿Cómo deberíamos presupuestar? Lo tenemos que hacer en condiciones normales de operación. ¿Qué quiere decir esto? Yo voy a hacer un presupuesto y voy a decir, si a mí me está funcionando mal el horno y me consume más gas que me corresponde, porque no me cierra bien la puerta, no debería presupuestar cuál es el costo de gas. A ver, ¿cómo hago para presupuestar si nunca lo hice? Y bueno, lo que tengo que hacer es ver, hago lo que se conoce como un lote de prueba, decir, bueno, pruebo cuánto gas gasto este mes, y en función de eso empiezo a presupuestar para los siguientes.
Si el horno no me está funcionando bien y gasta más gas que lo normal, no sería una buena base o no estarían dadas las condiciones para que yo haga una buena presupuestación, porque resulta que al mes siguiente tienen que arreglar el horno y lo que presupuesté me da totalmente distinto, ¿sí? Y después vamos a ver las distintas posibilidades en cuanto a considerar a la capacidad de planta, cuál es la cantidad de unidades que yo puedo producir. Me encuentro con que podría considerar que de la misma manera que cuando vimos en las mermas, dijimos, bueno, nosotros no podemos pensar que si yo voy a cortar una madera, no voy a tener un recorte de madera, voy a tener esos recortes adicionales. Entonces tengo que considerar la capacidad práctica, es decir, que contiene algunas ineficiencias propias y normales de lo que es la actividad. Y la otra posibilidad es considerar cuánto es lo que voy a hacer, que sería el volumen real o volumen, ¿sí? Esas serían las posibilidades de los niveles de operación. Y después las posibilidades de presupuesto, simplemente para mencionar, serían presupuesto flexible, presupuesto flexibilizado y presupuesto rígido, que básicamente, en este caso, nosotros nos vamos a remitir a lo que vimos en la cuota de costo de adquisición, que no hicimos el análisis de los desvíos en función del tipo de presupuestación, sino que tenemos que saber que existe, que si nosotros trabajamos con una cuota predeterminada, a futuro se van a determinar variaciones como consecuencia de la comparación entre lo que se estimó y la realidad. Y la posibilidad de analizarlo va a ser a través de estos tres tipos de presupuestos. ¿Sí? Bien. ¿Qué es un centro de costo? Yo les hablaba de identificar departamentos y hablamos en algún momento cuando decíamos que algo es directo a un centro de costos y tal vez no es directo a una unidad de costos. Cuando hablamos de centros de costos, ¿qué pasa? En el caso de los costos indirectos, a veces es la gran variedad que tenemos en costos indirectos nos genera que poder llegar a encontrar una asignación lógica es compleja. Poder llegar a la unidad final, que sería el resultado productivo. Supóngase la masa, que habíamos visto en materiales. Pero tal vez, para llegar con a ver, ¿qué puede ser? Supónganse que contamos con un servicio de enfermería en la planta. Entonces digo, ¿cómo relaciono en forma lógica, coherente, porque decimos que costo es una vinculación coherente, el sueldo de la enfermera y las curitas, las ventas, lo que tienen el botiquín, con la mesa? Yo miro la mesa y me cuesta ver en una mesa a una enfermera, a las curitas que se utilizaron, a no sé, los remedios, los vendajes que haya utilizado cuando alguien se cortó el dedo. Pero sabemos que es necesario por la naturaleza del proceso que tenemos que contar, que la ley nos exige, o porque nosotros consideramos que tenemos que contar con una enfermera. ¿Sí? O una salita de primeros auxilios o un botiquín, llamémoslo mínimamente un botiquín. El botiquín es necesario para fabricar la mesa. Pero a veces yo digo, me pongo a mirar la mesa, ¿veo algún factor podría identificar el botiquín con la mesa? No. Entonces, disculpe, profesora. Sí. ¿Eso mismo aplica para los matafuegos, por ejemplo, que tienen que estar en los lugares de trabajo? Exacto, por ejemplo los matafuegos, la recarga de los matafuegos. Por eso no lo usaste nunca, lo tenés que recargar, tenés que tener la oblea de seguridad, porque hay disposiciones que te exigen contar con la oblea de seguridad, pues en realidad lo que te exigen es la recarga, para que no estén vencidos y demás. Bueno, vos tenés que no solo recargarlo, sino contar con la oblea. Entonces, volvemos a la mesa y decir, ¿dónde veo el matafuegos? Bueno, nosotros tenemos que tratar de lograr esa vinculación coherente. ¿Cómo llegamos a esa vinculación coherente? Identificar tus centros de costo.
y un pasito más adelante departamentalizando la planta. Y a veces recuerden que decimos departamentalizar la planta como si fuera una super fábrica, y no necesitamos llegar a una super fábrica. Puede ser hasta un pequeño emprendimiento en el garaje de la casa. Entonces, ¿qué es un centro de costos? Dice que es una unidad funcional útil a la determinación y control de costos. Que dice, en la que se lleva una parte de una etapa o tarea que resulta importante medir o controlar por separado. Entonces, si yo pienso cuál es una unidad útil a esa determinación, yo digo, bueno, a ver, suponiendo que me dedico, tengo una carpintería en el garaje de mi casa y trabajo como docente, pero además quiero, en mi tiempo libre, hago una carpintería de esa. Entonces digo, bueno, obviamente mis niveles de producción van a ser menores, pero no importa, que en vez de hacer 1000 hago 1000. ¿Qué digo? Yo tengo una máquina con la que corto la madera, ¿sí? Después tengo un conjunto de herramientas con las que realizo el ensamble. Y como soy un poquito, estoy un poquito sofisticado en la carpintería, tengo un sector donde me dedico a pintar la mesa. Se llama, que tiene una cabina de secado, un pequeño lugar donde yo pongo con calor, cerradito, para que se seque cuando pinto. Entonces, claramente yo tengo tareas definidas. Una es cortar, la otra es armar la mesa, el otro sector es pintar, y dentro de ese sector de pintar tengo esta cabina de secado. Podría tenerla separada o la podría tener en el mismo sector de pintar. Entonces, yo podría medir, porque resulta que hay veces que no llego a pintar, y digo, ¿qué pasa si yo quiero saber cuál es el costo de cortar y armar la mesa, que se llama ensamble, el ensamblado, y la mando a pintar a otro lado? ¿Sí? Entonces, yo necesito conocer cuáles son el costo de las otras dos etapas. Porque tal vez alguien me lo pinta, y yo a eso le tengo que sumar, a lo que me dicen, a lo que me cobran por pintármela, le tengo que sumar el costo de cortar y ensamblar. ¿Sí? Porque yo antes hacía el costo de todo directamente y determinaba un costo final, pero resulta que ahora hay una etapa que la voy a hacer en otro lugar, o que la voy a vender sin pintar. Entonces yo podría definir como centro de costos la máquina, ese sector, el sector de corte, que es el lugar donde corto la madera, que tengo una máquina, tengo una mesa. Después, otro centro de costos podría ser cuando dice, fíjense que habla de se lleva a cabo una parte, etapa o tarea que resulta importante medir, y no necesariamente tiene que tener un espacio físico donde diga que de este pedacito del garaje hasta este pedacito es donde corto, sino tengo que tener algo. Y en este caso son 5 herramientas con las que yo hago el ensamble o el armado de la mesa. Entonces ahí tengo otra etapa, que el armado me lleva este tiempo y tengo que amortizar estas 5 herramientas. Entonces ahí lo que tengo en definitiva podría ser una especie de grupo de máquinas, ¿sí? Que me acumularía y que me determinaría un centro de costos. Y el otro centro de costos sería el lugar donde pinto, que a veces pinto y a veces no, porque tal vez me piden una pintura que es especial, que yo no la puedo hacer, entonces, no sé, y me piden un lustre de laca y lo tengo que mandar a que lo haga alguien a hacer. ¿Sí? Entonces, tengo tareas identificadas, y que es importante medir cada una de esas tareas, con lo cual yo tengo definido 3 centros de costos. Y fíjense qué es lo que tiene que tener, digamos, un centro de costos, que lo vamos a identificar en estos 3 que definimos. Un responsable.
alguien que sea responsable de la tarea que se realiza. ¿Puede ser la misma persona? No, sí, puede ser la misma persona. Pero en algo un poquito más grande voy a tener a alguien que va a ser responsable de cortar, otro que va a ser responsable de armar y otro que va a ser responsable de pintar. Normalmente en una carpintería el que pinta no corta, ¿sí? Que no es lo mismo que ni pincha ni corta, ¿sí? Sino el que corta hace una tarea de cortado, el otro va a hacer la tarea de armado y voy a tener el sector de pintado. Queda claro que podrían ser la misma persona o podrían repetirse alguna de las personas, pero sí tengo que tener una persona que sea responsable de lo que se hace en ese sector. Después dice un área geográfica definida, porque nosotros tenemos que definir el espacio, el lugar donde se va a desarrollar. Para apropiarle, por ejemplo, ya sea la ampliación de edificio o el alquiler, definir un espacio, tendría que definir un espacio, pero no es que tiene que estar así marcado en el piso de acá hasta acá, ¿sí? Un punto de inicio y un punto de finalización, porque yo tengo que definir que la tarea de corte empieza con la disposición de la madera de determinada forma y que cuando la madera sale cortada y la pongo en este canasto, acá termina la responsabilidad del área de corte y pasa al área de ensamble, ¿sí? Y tengo que poder medir y controlar factores de costo. ¿Qué quiere decir? Yo, en el sector de corte, puedo medir cuál fue la cantidad de materia, de madera consumida, cuál fue el tiempo de mano de obras que se utilizó y cuál fue el consumo de los factores que son estos otros costos, como por ejemplo la utilización de la máquina que utiliza para cortar, ¿sí? Lo mismo para el caso del armado, en el cual yo puedo definir si utilicé materiales. A veces no se utilizan materiales en el armado, simplemente tengo horas de mano de obra y la utilización de la maquinaria que se utiliza en ese lugar. Y por último, lo mismo en la pintura. Puedo definir cuál fue la cantidad de pintura que utilicé, cuál fue el tiempo que llevó y las maquinarias que se utilizaron, si es que se hubieran utilizado antes. Entonces, si nosotros reunimos esas características, podemos definir un centro de costos. Y a esto le agregamos un segundo punto, que sería, estos centros de costos que mencionamos, ¿hacen a la producción o hacen al costo de los servicios? Entonces tenemos que definir la naturaleza de las tareas que realizan, ¿sí? Discúlpenme, pero puse pausa en la grabación porque me está pasando una manifestación por la puerta de mi casa. Perdónenme, pero esto es la primera vez que me pasa. Disculpe, ¿podría repetir lo último que dijo? Porque como estaba tomando nota de lo anterior, no llegué a copiar. De centros de producción... Chicos, ¿ustedes escuchaban ¿cuál es la pregunta de todo eso? ¿Se escuchaba? ¿Ustedes escucharon bien lo que yo les estaba diciendo en ese momento? Sí. Bueno, Sí, pero muy bajo. ¿se escuchaba bajo los tambores o bajo lo que yo les explicaba? No, Bajo los tambores. Los tambores estaban bajo. Discúlpenme, estoy en calor porque me puse re nerviosa, digo, qué raro que por acá pase. No. Tengo una fiscalía enfrente de mi casa y se ve que vienen a reclamar, no sé, algo, no sé, justicia por algo, ¿verdad? Lo desconozco. Pero bueno, ay, discúlpenme, me desconcentré. Pero me puse nerviosa porque digo, ¿qué pasa? Que se acerca el ruido. Yo pensé que pasaría por la esquina, una cosa así. No lo pensé, que justo tengo la ventana del escritorio que da a la fiscalía. Bueno, le había hecho una pregunta. arranco a grabar y me dicen, o no, ¿qué era lo que me habían preguntado algo? Lo último que estaba diciendo, hasta que pasó la manifestación, que era esto de los centros de costos de producción, ¿cuál era la pregunta que nos teníamos que hacer? No la llegué a copiar, a ver, para orientarnos. Bien, entonces arranco desde ahí, así ya grabo, que el otro día me van ajustando y ahora ya les voy a subir las clases que tengo grabadas.
me habían quedado grabadas en otro lugar y no las podía encontrar, consulté en la nube de la facultad, no estaban en la nube de la facultad, bueno, las encontré en mi máquina, pero me habían quedado grabadas en otro lugar, ya les voy a poner las. Bueno, reanudamos la grabación. Entonces, una vez que nosotros tenemos definido los centros de costos, tenemos que ver qué tipo de tarea realizan. Y nos tenemos que preguntar a ver qué es lo que hacemos en esos centros de costos. ¿Son tareas propias de la producción, o sea, del proceso productivo, o son tareas de apoyo? Supónganse que, continuando con el mismo ejemplo, además cuento, ya voy sofisticando la cartería que tengo, y digo, bueno, cuento con una persona que se dedica contraté a un chico que me ayuda, que se ocupa de revisar todas las máquinas, ponerle aceite cuando necesita, limpiar las herramientas, ordenarlas, guardarlas, y en el caso de la pintura, de parte de pintura, que no sé, controle la temperatura, esté limpiando, para que los que estamos trabajando en cada una de estas tareas puntuales no tengamos que detenernos en estas tareas. Entonces, podría considerar, si bien no tiene un área geográfica determinada, sí tengo un responsable, que es una persona que se va a ocupar del mantenimiento y de digamos, la puesta a punto de todos los elementos que utilizo, ¿sí? Y del control. Entonces, ¿por qué sería importante medir y controlar los factores? Sí, porque utiliza elementos para poder, por ejemplo, arreglar las máquinas, el aceite que mantiene y demás. Entonces, podríamos estar definiendo qué consume determinados factores. ¿Por qué sería importante conocer el costo? Y bueno, porque yo tengo que saber cuál es el costo de esa actividad, que evidentemente la definí como importante y debería poder de alguna manera decir, bueno, yo, si no lo hace este chico que contraté, voy a tener que, además de cortar, o además de ensamblar, o además de pintar, voy a tener que gastar tiempo en esta tarea. Y tal vez le estoy pagando a una persona el valor de hora de un oficial especializado, que además tiene que ponerse a barrer el lugar de trabajo. Y realmente considero que eso lo puede hacer una persona con una menor calificación que tenga un costo menor. ¿Sí? Entonces, de esa manera, bueno, tenemos un centro de servicios que va a ser las tareas que va a desarrollar esta persona. Y si bien no vamos a tener un área geográfica, sí sabemos que su tarea y el punto de inicio y de finalización es relevar el mantenimiento y la limpieza del sector. ¿Sí? Entonces, una pregunta. Sí. En ese caso, el de las mesas, ¿un administrativo sería de costo de servicio? Un administrativo, no te escuché bien. Sí, alguien que se encargue de la administración de la empresa. O de hacer los pedidos de clavos, maderas y eso. Disculpe, pero si les parece, podemos hacer una pausita, porque yo no sé ustedes, pero los tengo acá en la puerta y me tendría que por lo menos o correr o esperar, no sé cuánto tiempo se van a quedar, pero no les escucho a ustedes y no sé si ustedes me están escuchando a mí. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, nosotros te escuchamos, claro. Sí, perfecto. Bueno, entonces ahora sigo porque... Es que están con tambores y megáfono. ¿Quiere hacer un break un ratito? Yo porque en realidad me desconcentro con lo que está, que me da la sensación que no se escucha. Hacemos una pausa, profe, si quiere. Hacemos una pausa y le damos tiempo a que por ahí suba el material. Listo. El material ya está subido, ¿eh? ¿Las clases grabadas? No, las clases grabadas no, las clases me llevan más tiempo, no lo puedo subir en un ratito. No, las clases lo subo después. Digo, lo que pasa es que pausé la clase, la pregunta, porque no la escuchaba directamente a la que me estaba hablando.
Hacemos una pausita, 10 minutitos, son -5, nos encontramos y 5, ¿sí? Bueno. Bien. Sí. Perfecto, gracias.